Como le decíamos antes de la pausa, es un placer recibir al principal representante diplomático de la Unión Europea aquí en el Uruguay. Nos está visitando Petros Mavromichalis, así se pronuncia, griego de nacimiento, pero habla muy bien el español y es el flamante embajador de la Unión Europea aquí en el Uruguay. Gracias por venir, un verdadero placer. Es un gusto estar con ustedes. Yo siempre digo que desde el punto de vista de la carrera diplomática, si algo tiene de fascinante, que lo lleva por distintos lugares del mundo. ¿En algún momento se imaginó estar viviendo en Uruguay? No sé qué sabía de Uruguay antes en su formación. ¿Cómo tomó esa responsabilidad de venir como embajador de la Unión Europea a este país? Sí, claro, la verdad es que antes yo era responsable hace unos años de relaciones con algunos países de América Latina, México y América Central. Y tenemos cada año reuniones, una reunión de todos los que se ocupan de relaciones con América Latina en un país de la región. Y así en el 2010 vine en Montevideo y me gustó mucho y pensé que sí, que algún día me gustaría volver. ¿Lo visualizó en 2010? Sí, no sabía que esto iba a ser una realidad, pero sí que había venido una vez y me había gustado. Y desde ese punto de vista, cuando le informan o se le ofrecen, no sé cómo es el proceso interno, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué se traza en su mente para su estancia aquí en el Uruguay? Nuestro proceso es bastante complejo. Yo no quiero cansar el auditorio, pero uno tiene que manifestar un interés para un puesto. Y luego tiene un proceso de selección que es bastante largo. Tiene que pasar por entrevistas, tiene que estudiar como si uno fuera en la universidad. Y entonces, cuando le ofrecen un puesto, si es que se le ofrecen, ya tiene una idea de cuáles van a ser los temas y cómo va a ser. Se lo tiene que haber pensado muy bien. No es que de repente te llaman y te dicen, oye, ¿no quieres ir a no sé qué dónde? Es el final de un proceso bastante largo. Y entonces se la voy a hacer al revés la pregunta. ¿Qué lo motivó a usted, además de aquella presencia en 2010, para venir al Uruguay? ¿Cómo vio al país? ¿Qué es lo que lo motivó? Un país que es muy cercano a Europa en el plan de los valores compartidos. Un país muy europeo, un país muy democrático, moderado, estable, que protege los derechos humanos, la diversidad, que está muy atado a nociones como justicia, libertad, inclusión, todos estos temas que para mí, para la Unión Europea, son importantes. Y en estos 2 meses que lleva en el Uruguay, ¿se ha sorprendido de algo? ¿Hay algo que no visualizaba desde el exterior y que cuando llegó acá lo sorprendió? Realmente no, el país es un poco como me lo esperaba. Yo veo aquí retos que son bastante parecidos a los que tenemos nosotros, dificultades con el presupuesto, necesidades de satisfacer a las políticas sociales, las pensiones, una población que está envejeciendo, entonces necesidad de tener un crecimiento más alto. Todos estos son temas a los cuales nosotros también estamos confrontados. Necesidades en materia de seguridad más altos porque el mundo se está volviendo más peligroso. El desafío del narcotráfico y de la criminalidad organizada, que es un desafío común. Claro. Y cuando vino al Uruguay, me imagino no debe haber reunión con autoridades, con la prensa, con representantes del gobierno, encuentro con empresarios que no le mencionen el tema del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Ya van más de 25 años de negociaciones. Estamos en noviembre.
¿Da el tiempo para un acuerdo antes de fin de año? Este es nuestro objetivo más importante, este acuerdo. Como usted bien mencionó, hace muchísimos años, más de 2 décadas que estamos en esa negociación. Ahora la negociación se ha concluido y estamos en el proceso de aprobación y de ratificación. Nuestro objetivo del lado europeo es que se pueda aprobar por el Consejo hasta mediados de diciembre para poder firmar antes de finales del año. Este es nuestro objetivo. Si se aprueba en el Consejo Europeo a mediados de diciembre, ¿da el tiempo igual para firmarlo antes de fin de año? Sí, así es. ¿Y de qué depende eso? ¿Qué es lo que usted sabe en cuanto a las opiniones del Consejo Europeo? De los Estados miembros, de que haya una mayoría cualificada, o mejor todavía si fuera posible una unanimidad, pero eso va a ser difícil, pero una mayoría calificada de los Estados miembros que votan a favor. ¿Y eso usted cree, es optimista con que se pueda lograr? Soy optimista, en eso trabajamos. Es un trabajo difícil de convencer a todos los Estados miembros que que voten a favor, que en este acuerdo hay más elementos positivos que negativos para ellos y estoy confiado que lo vamos a conseguir. A mí me obsesiona siempre cuando hablo de estos asuntos que la gente del otro lado entienda en qué lo va a beneficiar, ¿no? Que el que nos está mirando, que de repente no tiene por qué ser un exportador, puede o no ser un empresario agroindustrial, que allí está bastante más claro dónde puede ir, ¿no? Alguien de la industria cárnica, eso ni que hablar. Pero el que está del otro lado, ¿en qué lo puede beneficiar ese acuerdo? Quiere decir, en nuestro lado... No, del lado del uruguayo, el que nos está mirando. ¿En qué va a haber reflejado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur? Yo diría que en 2 palabras habrá más Uruguay en Europa y más Europa en Uruguay. Productos que ahora no llegan porque por los aranceles, por ejemplo, son muy caros, vinos europeos, quesos europeos, coches europeos, van a ser más baratos y más accesibles. Y del otro lado, productos uruguayos, productos del papel, de carne, arroz, que van también a abastecer en un grado mayor el mercado europeo. ¿Y eso es rápidamente puesto en práctica? Vayamos por el optimismo. A mediados de diciembre se vota en el Consejo Europeo, fines de diciembre se firma el acuerdo. ¿Pasa poco tiempo para que un vino francés salga menos en la góndola de un supermercado uruguayo? Pues después de la firma faltará todavía la aprobación por el Parlamento Europeo, que tiene que votar. Entonces eso va a tardar algunos meses, digamos que eso se puede producir en los primeros 3 a 6 meses del 2026 y luego, después de 1 mes o 2, entra en vigor la parte comercial. Pero y la parte comercial abarca más de 90% de los flujos comerciales en ambos lados. Pero eso no quiere decir que todo se baja de, digamos, un arancel de 10 o 20 o 30% a uno de 0, ni de un día a otro. Hay miles de páginas con líneas arancelarias donde está previsto si se baja inmediatamente a 0 o a 10 o a 5 o se hace de forma más gradual y si hay límites en cantidades. Eso es por eso que hemos negociado durante más de 20 años. Todo eso, sobre todo los llamados productos sensibles, pues no van a bajar de un día a otro digamos, de 10 a 0. Embajador, le tengo que preguntar sobre otros temas, porque aparte ya vamos avanzando con la entrevista y no me queda demasiado tiempo. ¿Le preocupa el caso Cardama?
no me preocupa y no me ha contactado nadie sobre el tema. Yo he leído de este caso en la prensa. Me parece que es un litigio entre el gobierno o el Estado uruguayo y una empresa privada española. Creo que estos litigios se deben resolver de forma amistosa, con la discusión, si es necesario en los tribunales. No sé ni siquiera qué tribunal sería competente, si es un tribunal en España, en Uruguay o en otro sitio. Lo que yo retengo después de haber leído en la prensa sobre este tema es que todos están de acuerdo que Uruguay necesita estos barcos. Entonces, más rápido se resuelve el litigio, más rápido tendrá Uruguay los barcos que necesita para ejercer y proteger su soberanía en los mares. Nadie le manifestó preocupación porque el gobierno uruguayo hable de sentirse estafado por una empresa europea. Mire, en las relaciones comerciales este tipo de cosas existen entre empresas, entre una empresa y un gobierno. Yo creo que no hay que darle una importancia excesiva a este tipo de palabras, estafado. Yo creo que hay un desacuerdo y espero que se pueda resolver en cuanto antes. Geopolíticamente, hay quienes dicen, no, China tiene interés de instalarse, hay una pulseada entre China y Estados Unidos. Europa queda un poco de lado en esta pulseada entre los dos grandes poderes políticos y económicos del mundo. ¿No cree que pueda haber una cuña metiéndose allí desde ese punto de vista sobre esa situación? No entendí su palabra. Una intervención, hay quienes dicen, bueno, no, en realidad China, que no tuvo la oportunidad en el anterior periodo de gobierno de construir estas patrullas, está tratando de tirar por tierra el negocio con la empresa española para poder participar de esa iniciativa. ¿No tienen información ustedes al respecto? No, no tengo ninguna información, no tengo la información que estamos en competencia con China. China es un socio importante para el Uruguay. Nosotros también somos el primer inversor aquí en Uruguay. Somos un socio de confianza, un socio muy próximo, y eso no quiere decir que somos el socio único o exclusivo. Podemos coexistir con otros y lo único que puedo esperar hablando de ese tema es que se resuelve en breve, porque no es una cosa buena, y como Uruguay requiere estos barcos, pues espero que pueda encontrar una solución y que se va a resolver. ¿Y nadie de la empresa se comunicaron con ustedes? No. Bien, le pregunto de las últimas. Desde el punto de vista migratorio, España está con una ley que es bastante abarcativa para poder otorgar la ciudadanía española a muchos uruguayos. Uruguay es un país de descendientes de españoles, un poco menos de italianos, pero sobre todo de españoles. ¿Cómo visualiza usted el escenario migratorio en un momento que la inmigración es un problema en Europa? Yo no lo calificaría solo como un problema. Es un problema, es un reto, porque necesitamos migración. Nuestra población está envejeciendo. Vamos a requerir millones de migrantes en los años que vienen. Y Uruguay, como dijo usted, es un país muy europeo, descendientes de italianos y de españoles, que muchas veces tienen derecho a la nacionalidad y estarían bienvenidos en Europa. Ahora, cuando digo eso, me doy cuenta también que esto sería una pérdida para el Uruguay, de perder a su gente. Entonces, los flujos migratorios tienen que estar bien gestionados, bien organizados, para que puedan beneficiar a los dos lados. Ahora sí le hago la última. Desde el punto de vista de las inversiones, ¿hay interés
en Europa por invertir en el Uruguay? ¿Hay algún gran proyecto que quizás esté cerca de concretarse o que a usted le interese especialmente que se concrete? Como ya le dije, la Unión Europea es el primer inversor en Uruguay. Casi la mitad de las inversiones son inversiones europeas y son inversiones de calidad, inversiones a largo plazo que crean empleos. Y creo que con el acuerdo eso va a dinamizar y va a atraer más inversiones europeas en Uruguay y quizás más inversiones uruguayas también en Europa. Es lo que yo quiero ver, más Europa en Uruguay y más Uruguay en Europa. Y vamos a hacer todo lo que podemos aquí por nuestra parte para acompañar, dinamizar, animar este proceso. Desde el punto de vista sobre todo logístico, pero de la movilidad, uno estima que Europa tiene mucho para aportar en un problema que tiene que solucionar Uruguay, que son los desplazamientos internos en un país chico, pero donde muchas veces se requieren inversiones importantes y el país no está dispuesto o no tiene la posibilidad de apostar. Es un país chico, pero hay que entender que Uruguay es parte del Mercosur, entonces el inversor europeo que va a venir aquí va a tener acceso a todo el mercado de Mercosur, que son 270 millones de habitantes, de consumidores. Entonces es un país chico, pero parte de una entidad más grande y es un país muy estable. Petros Mavromichalis, le agradecemos por estos minutos, un verdadero placer y bueno, seguiremos conversando seguramente en alguna otra instancia. Un placer recibirlo. Muchísimas gracias, fue un gusto.